¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter con un tema, un tema gigante, de esos que casi todos conocemos, el Éxodo, la salida de los israelitas de Egipto. Una historia fundamental, ¿no? Es uno de los pilares de la identidad judeocristiana. Totalmente. Y en la cultura popular, como que se da por hecho que fue un evento histórico tal cual. Claro. Pero aquí es donde se pone bueno. Los materiales que analizamos hoy nos lanzan una pregunta bien directa. ¿Qué pasa cuando esta narrativa tan poderosa choca de frente con la arqueología moderna y los registros históricos? Que es una tensión fascinante. Sí, y para que quede claro, el objetivo aquí no es entrar en un debate de fe. Para nada. La idea es ver qué nos dicen las fuentes sobre la evidencia, sobre las piedras y los papiros. Exacto. Y para entrarle con orden, creo que hay como 4 puntos clave que nuestras fuentes marcan muy bien, ¿no? A ver, Primero, el problema de la escala, o sea, los números, y el silencio de los registros egipcios. Segundo, nos vamos a ir a buscar huellas al desierto del Sinaí. ok. Tercero, vamos a ver qué pasa con esos intentos de explicar los milagros con fenómenos naturales. Y cerramos con una pieza de evidencia, que es clave y que aparece donde menos te lo esperas, en Canaán. Perfecto, pues empecemos por ahí, por el principio, que suena a superproducción de Hollywood. La escala. Venga. La Biblia dice 600,000 hombres en edad de pelear. Si a eso le sumamos mujeres, niños, ancianos, estamos hablando de... ¿qué te gusta? ¿Unos 2 millones de personas? Sí, por lo menos. Unos 2 millones. Y aquí es donde hay que hacer una pausa y pensar qué significaba ese número en ese momento. Claro, no es lo mismo ahora que hace 3,000 años. Para nada. 2 millones de personas habría sido, y siendo conservadores, casi la mitad de la población total del Antiguo Egipto. Híjole, no es un grupo que se va, es una catástrofe demográfica. Exacto. Es como si de un día para otro la mitad de la fuerza laboral de un país desapareciera. Un colapso económico total. Y conociendo cómo eran los egipcios, que eran los burócratas número 1 del mundo antiguo, Obsesivos. me cuesta mucho creer que no lo hayan anotado en algún lado. Es que justo ese es el punto central. Tenemos papiros egipcios que detallan las raciones de pan y cerveza para los obreros, registros de impuestos, censos, informes militares. De todo. Fíjate, hasta tenemos un papiro que reporta la fuga de 2 esclavos de una cantera. Lo anotaban absolutamente todo. A ver, espera. La fuga de 2 esclavos. Eso es increíble. ¿Sí? Entonces, si se tomaron la molestia de registrar que se les pelaron 2 tipos, ¿cómo es posible que se les olvidara la salida de 2 millones? Ahí está el dilema. Y no solo a la salida. Piensa en el paquete completo, las 10 plagas que habrían destrozado su economía, y luego la aniquilación de la élite de su ejército, sus carros de guerra ahogados. No, bueno, eso no sería una nota al pie en los libros de historia. Sería el evento de la época. Sería la mayor humillación y el mayor desastre en la historia del Imperio Nuevo. Punto. Claro. Y la conclusión de la fuente es que, a pesar de todo eso, no hay nada. Cero. Ni una inscripción, ni un papiro, ni un pedazo de cerámica que diga, oigan, se nos fue media población y el ejército del faraón terminó en el fondo del mar. Es un silencio total, ensordecedor. Alguien podría decir, bueno, no lo iban a registrar para no admitir la derrota. Pero eso no cuadra con cómo funcionaban. Sí registraban sus derrotas, aunque las maquillaran un poco. Y un evento así de grande dejaría cicatrices económicas, demográficas, que se vería en otros lados, en censos, en listas de impuestos, y simplemente no están. Ok, ese es un argumento fuerte, el del silencio. Pero, ¿y la evidencia física? O sea, si no está en los papiros, ¿estará en la arena del desierto? Esa es la siguiente parada lógica. Si 2 millones de personas, una ciudad entera moviéndose, vivió en el desierto del Sinaí por 40 años, Tuvieron que dejar algo, ¿no? algo. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Porque además el desierto es como una cápsula del tiempo, preserva todo muy bien, ¿o no? Exactamente. El clima árido es ideal y la arqueología de hoy es súper precisa. Un arqueólogo puede encontrar un campamento de cazadores de hace 10,000 años con solo unas cuantas herramientas de piedra y los restos de una fogata. Órale. Ahora imagina lo que dejaría una población del tamaño de una metrópoli moderna viviendo ahí por 4 décadas. La evidencia debería ser... A ver, espera, un momento. ¿Abrumadora cómo?
O sea, ¿qué es lo que se buscaría? ¿Ruinas de campamentos gigantes? No solo campamentos. Piensa en la vida diaria. Millones y millones de vasijas de cerámica para el agua y la comida que, pues, se rompen, ¿no? Dejarían fragmentos por todos lados. Claro. Herramientas que se pierden, los huesos de los animales que comían y, sobre todo, lo más contundente, los cementerios. Una generación entera nació y murió en ese desierto. Estamos hablando de cientos de miles de tumbas. Cientos de miles que tendrían que estar ahí. Híjole, es que es un número que cuesta trabajo imaginar. Y con todo eso que debería estar ahí, ¿qué se ha encontrado? Nada. ¿Cómo que nada? Nada, y esto es lo más impactante. Por décadas, equipos de arqueólogos de todo el mundo, no solo israelíes, han peinado la península. Han excavado, han hecho sondeos, y el resultado es unánime. ¿Y cuál es? No se ha encontrado ni un solo fragmento de cerámica, ni una tumba, ni un resto de campamento que sea de la época correcta, el final de la Edad del Bronce, y que se pueda atribuir a un grupo tan masivo. Nuestra fuente lo llama un vacío arqueológico absoluto. Es una frase muy fuerte. Sí. Para la arqueología es como si nunca hubieran estado ahí, como si hubieran sido fantasmas que flotaron sobre la arena. ¡Wow! Y este vacío total de evidencia nos lleva directo al tercer punto que analizan las fuentes. Esos intentos por hacer que la historia cuadre con la ciencia. Ah, sí, la explicación naturalista. La he escuchado un montón de veces. Claro. La idea de que no fue un milagro de Dios, sino un fenómeno natural que se malinterpretó. El argumento de que no era el Mar Rojo, sino el Mar de los Juncos, una zona de pantanos por el delta del Nilo. Correcto. La teoría dice que un viento súper fuerte y constante, o una marea muy rara, pudo haber empujado el agua de esa sola, que es poco profunda, y así crear un pasillo seco. Y que luego al cambiar el viento, el agua regresó de golpe. Justo. Digo, suena plausible, ¿no? Es una forma de hacerlo, pues, más digerible para una mente moderna. Y justo aquí es donde cabe una pregunta bien importante. Si aceptamos esa explicación, ¿qué estamos diciendo en realidad? Pues que no fue un milagro. Exacto. Le quitas a Dios de la ecuación y lo cambias por un golpe de suerte con el clima. El texto argumenta que este intento de salvar el relato con ciencia en realidad lo destruye. Claro, pierde todo su significado teológico. Totalmente. Deja de ser un acto de intervención divina para volverse una coincidencia climática increíblemente afortunada. Es como decir, qué suerte que llegamos justo cuando soplaba el viento, y qué mala suerte para los egipcios que cambió justo cuando ellos pasaban. Le quita todo el poder a la historia. Exacto, la vacía de su propósito. Pero además hay un detalle físico que a menudo se pasa por alto. La descripción en la Biblia es muy, pero muy específica. ¿A qué te refieres? No dice el suelo se secó o el agua bajó. Dice que el agua formó murallas a su derecha y a su izquierda. Cierto, es una imagen muy cinematográfica. Y es físicamente imposible. El viento puede empujar el agua y dejar un suelo lodoso, pero jamás va a crear dos muros de agua verticales. No, pues no. Esa imagen no corresponde a un fenómeno del clima, corresponde a un relato épico, a una leyenda. Es lenguaje poético, no un reporte meteorológico. Entiendo. Así que tenemos el silencio egipcio, el vacío en el Sinaí y explicaciones naturales que no cuadran ni en lo teológico ni en lo físico. ¿Se va complicando el panorama para la historicidad? Sí. El caso no se ve muy bien. No, desde un punto de vista arqueológico estricto, no. Pero es que si conectamos los puntos, la pieza de evidencia más fuerte sobre cómo surgió realmente Israel viene de donde menos te lo esperas. ¿Ah, sí? ¿De dónde? No de Egipto, ni del Sinaí, sino directamente de la tierra prometida, de Canaán. ¿Y qué es? ¿Algún texto que encontraron ahí? Es un artefacto egipcio, de hecho. Se llama la Estela de Merneptah. Es un monumento de granito, como un cartel de propaganda gigante, que el faraón Merneptah mandó hacer por ahí del año 1208 a.C. Ok, un faraón presumiendo sus victorias, me imagino. Justo. En la estela presume todas sus conquistas militares. Pero en medio de la lista de ciudades que aplastó, hay una línea que hizo que los historiadores se sentaran de golpe. ¿Qué dice? Dice, textualmente, Canaán ha sido saqueada. Israel está yermo. Su simiente ya no existe. Órale. O sea, menciona a Israel por su nombre.
Y la fecha es 1208 a.C. Exactamente. Y aquí es donde la cronología se rompe por completo. ¿Por qué? Porque según la narrativa de la Biblia, en el 1208 a.C., los israelitas deberían estar terminando sus 40 años en el desierto o, a lo mucho, apenas empezando a conquistar Canaán. Ok, sí. De ninguna manera serían un pueblo tan establecido y reconocido en la región como para que el mismísimo faraón de Egipto se jacte de haberlos derrotado. No puedes derrotar a alguien que todavía no llega. Entiendo. Entonces la estela sugiere que un pueblo llamado Israel ya estaba en Canaán mucho antes de lo que dice la historia del Éxodo. Exacto. Y si ya estaban ahí, entonces no pudieron haber llegado todos juntos en una migración masiva desde Egipto en esa época. Precisamente. Esta estela es la pieza central que apoya la teoría que hoy es mayoritaria en el mundo académico, que los antiguos israelitas no fueron un grupo de invasores que llegaron de fuera. ¿Entonces? La evidencia sugiere que, más bien, emergieron desde adentro, de la propia población cananea local. ¿Cómo que emergieron de adentro? O sea, ¿eran cananeos que se... Probablemente eran un grupo de clanes y tribus que vivían en las montañas de Canaán y con el tiempo, a lo largo de generaciones, desarrollaron una identidad cultural y religiosa distinta a la de sus vecinos. Empezaron a adorar a un solo Dios, Yahvé, y forjaron una identidad común. Y esa identidad se convirtió en la nación de Israel? Justo. La historia del Éxodo, entonces, no sería un recuerdo histórico, sino una historia de origen creada después. Ok. Entonces, a ver, si juntamos todo lo que nos dicen las fuentes, el silencio egipcio, el vacío en el Sinaí, los problemas con la explicación natural y esta estela, ¿qué nos queda al final? Pues la conclusión, que es el consenso científico hoy en día, es que el Éxodo, tal como se cuenta en la Biblia, no es una crónica histórica. Sino... Es un mito fundacional, una epopeya nacional creada para unir a un pueblo, para darle una identidad y un propósito común. Pero esas historias no salen de la nada, ¿o sí? Casi siempre hay como una semilla de verdad por ahí. Es muy probable. El texto sugiere que podría ser una amalgama de diferentes memorias culturales. Por ejemplo, siglos antes, un grupo de origen semita, los Ixos, llegaron a gobernar el norte de Egipto. Eran extranjeros para los egipcios. Exacto. Y después de un tiempo, fueron expulsados con mucha violencia. Entonces, es posible que el recuerdo lejano y distorsionado de esa expulsión de un grupo semita se fusionara con otras historias de escape y esclavitud para crear esta gran epopeya. Tiene sentido. Creas una historia que une a todos. Claro, piensa en el poder de esa historia. Si eres un grupo de tribus dispersas en las colinas, ¿qué te une más? ¿Decir somos un montón de pastores que nos organizamos? ¿O decir somos los descendientes de los que fueron esclavas del imperio más poderoso del mundo y liberados por la mano de nuestro Dios? No, bueno, la segunda es infinitamente más potente. Por supuesto, forja una identidad basada en la redención, la libertad y en un destino especial. Y aquí llegamos a un punto que me parece crucial. El hecho de que algo no sea históricamente literal no significa que no tenga valor. Para nada. Y es un error muy común confundir las dos cosas. La fuente distingue muy bien entre la historicidad de un relato y su verdad. Su verdad. Sí, una historia puede no haber ocurrido tal cual se cuenta y, aún así, ser profundamente verdadera en su mensaje. El valor literario, moral, teológico y cultural del Éxodo es inmenso. Ha inspirado a muchísima gente. A Martin Luther King, a los padres fundadores de Estados Unidos, a incontables movimientos de liberación a lo largo de la historia. Claro, su verdad no está en si eran 2 millones o si el mar se abrió justo así. Su verdad está en el mensaje sobre la lucha contra la opresión, la búsqueda de la libertad. Exactamente. La arqueología busca huellas en la arena. Estas narrativas buscan dejar huellas en el alma humana. Y reconocer que el Éxodo es un mito fundacional no es degradarlo, al contrario. Es entender su verdadera función y su increíble poder. Y eso nos deja con una idea final para la reflexión, que creo que se desprende de todo esto. El texto dice que esta historia se creó para dar cohesión y esperanza a un pueblo en formación. Y eso me lleva a una pregunta que va más allá de este relato. Una pregunta para quien nos escucha, quizá. Sí, más allá de si una historia es literalmente cierta o no, ¿qué poder tienen las historias que contamos sobre nosotros mismos para forjar la identidad de una comunidad?
ya sea una nación, un movimiento o hasta una familia. Y cómo siguen esas historias de origen moldeando nuestro presente, incluso cuando la evidencia nos obliga a reexaminar de dónde vienen.